Ya estamos en el aire. Hola Irma, ¿cómo estás? Buenos días. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí ya listos para este programa del Jardín de la Salud, naturopatía para todos, ¿sí? O antes también le decíamos la naturopatía al alcance de todos. Bueno, pues antes de empezar el tema, agradecerles a las personas que nos están siguiendo ahí en las redes sociales. Tenemos ahí ya nuestra página en Face y pues nos están escribiendo, ya tenemos más de 100 seguidores. Digo, es un éxito si consideramos que apenas vamos en el cuarto programa. ¿Cuarto ya? Es el cuarto programa, a ver, sí, es el cuarto ya, es el cuarto. Entonces, pues les agradecemos a todos los colegas, también a los demás terapeutas que nos preguntan, que nos comentan, que nos sugieren temas, y pues ustedes radioescuchas tanto aquí del país como de otras partes del mundo. Y bueno, pues el tema de hoy, Irma, sería... ¿cuál? Gastritis. Vamos a ver lo de la gastritis, sí, pero desde el punto de vista naturopático. Por supuesto. Entonces, habría que aclarar, Irma, si me lo permites, siempre hay que hacerles ese comentario a nuestros radioescuchas porque la palabra naturopatía es de reciente uso cotidiano. Así es. Entonces, la naturopatía es una ciencia de la salud reconocida por la Organización Mundial de la Salud. En México está reconocida por la Secretaría de Educación Pública. De hecho, ya hay 2 universidades en las cuales se egresan licenciados en naturopatía con cédula profesional. Eso poca gente lo sabe. La naturopatía comprende las medicinas tradicionales, alternativas y complementarias. Ahora, con ese concepto se engloba todas las opciones para sanar, integrando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, y desde un concepto también de integración energética, que es muy importante. Entonces, eso que acaba de decir Irma, es lo esencial. Abordar cualquier proceso de salud y enfermedad desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de la naturopatía, también tenemos la capacidad de autosanar. Totalmente. ¿No? Realmente ese es el fin último, ¿no? Así es. Totalmente. La autocuración, la autosanación que le hemos perdido a lo largo de los siglos, sobre todo en esta sociedad moderna, occidentalizada, así es, que nos genera muchas dependencias. Lo que pasa es que fíjate, Miguel Ángel, que me gustaría recalcar la diferencia entre los conceptos de curarte y sanar. Así es. Porque curarte puede ser que se te quite algún dolor, algún padecimiento, que siempre nos ocurre. Estamos sujetos a eso porque vivimos, como lo hemos dicho en otros programas, en un mundo de cambios. Así es. Pero sanar implica integrar todos los aspectos que hemos mencionado para que estén funcionando de una manera totalmente integrada, totalmente armonizada, y eso sería realmente pues una meta de todos, estar sanos, alcanzar la sanación. No, es importante también retomar un poco el concepto que manejaba la Organización Mundial de la Salud. La misma Organización Mundial de la Salud reconoce que el concepto que se manejaba antes de salud era totalmente limitado. O sea, decía que la salud era no tener enfermedad. Ese era su concepto. Y después de su reunión de Alma Ata, cambia a partir de 1971 y dice que la salud es un estado de bienestar, y al admitir la incursión de todas las medicinas tradicionales y alternativas como opciones, dice también de una manera muy interesante que aunque no hay una explicación, si te dan resultados, están bien. Así impactante, es, ¿no? Que los utilice uno, sí. Así es un cambio radical. Radical. Y es a partir de la incorporación de la medicina tradicional china, o sea, la República China entra a la Organización de las Naciones Unidas. Revoluciona todo. Y cambia todo. Todo lo estamos viendo ahora en un tiempo relativamente corto. Bueno, muchas personas pueden viajar a China a conseguir productos de allá, terapias y demás, cuando en aquel entonces que éramos chavitos, ni siquiera pensarlo. Yo recuerdo que decían que allá se comían a los niños, que comían cucarachas, una serie de cosas, porque pues había una barrera de comunicación. Entra a la República China, entra en otros países y entra en la medicina tradicional. Y cambia todo, porque tiene que aceptar la Organización Mundial de la Salud otro punto de vista, otra forma de abordar el concepto de salud, de enfermedad, y desde luego aceptar que hay muchas formas, ya no entonces solo de curarse, sino de estar sanos, de sanar. Y justamente ese es el objetivo, y eso los distingue de algunas otras
transmisiones que se hacen para dar unas recetas, para dar orientación nada más en lo emocional o en lo energético, sí. No podemos disociarlo. No. Está todo conjuntado, es una complejidad, porque somos seres complejos. Los chinos nos dicen, cuerpo y mente son uno y la misma cosa. O sea, lo que te pasa en el cuerpo te está pasando en la mente, y lo que te está pasando en la mente se está reflejando y pasando en el cuerpo. Es una unidad, está intrincadamente armada, intrincadamente sujetos ambos lados, que son uno, cuerpo y mente, son uno y la misma cosa. Ahora, en otro momento platicaremos un poco sobre esa discusión que hay, si el alma es energía o la alma es una cosa y la energía es otra, esa ya lo comentaremos. Sí. Acuérdense que lo estamos viendo desde un punto de vista muy profesional, claro. Con fundamentación, no se trata de estar nada más aquí inventando cosas o caer en una cuestión de charlatanería. Pues nosotros tenemos más o menos 30 años, tú empezaste de 5 años a trabajar las terapias alternativas. Y bueno, pues tenemos un poquito de experiencia sobre esto, hemos dado muchos cursos y diplomados aquí en Puebla y en otras partes, en los hospitales integrales con medicina tradicional, que ojalá también un programa, fíjate que nos estaban preguntando de la experiencia que tuvimos allá en los hospitales integrales aquí en Puebla. Lo que pasa es que nuestro camino, Miguel Ángel, hemos ido también transformándonos, ¿no? A lo mejor empezamos un poco pensando desde el punto de vista de la herbolaria, desde el punto de vista de que había muchas terapias, sí, y realmente en nuestro caminar pues hemos visto que es más complejo toda esta forma de abordar realmente lo que es la salud, y yo creo que desde ahí la naturopatía da una respuesta para muchas de estas inquietudes, este concepto que globaliza, este concepto que da una apertura y a la vez te marca un camino. Y entonces insistir mucho a nuestros radioescuchas aquí en México, en otros países, que la naturopatía ya está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Todavía por ahí hay compañeros que desconocen esto, incluso que andan en movimientos para el reconocimiento de la medicina tradicional alternativa, cuando ya está plenamente reconocida. La cosa es conocer esos documentos y llevarlos a cabo, implementarlos. Y ser congruentes. Ser congruentes. Exacto, porque muchas veces nada más abordamos unos aspectos o hay mucha desinformación. Si la Secretaría de Educación Pública en nuestro país ya reconoce plenamente la naturopatía, la licenciatura en naturopatía, por ende el gobierno mexicano lo está reconociendo. Bueno, entonces hay que instrumentarlo en el sistema de salud, ese es el siguiente paso. Claro. Como ya está aquí en Puebla, ¿no? Con los hospitales integrales. Sí, son una vanguardia, han sido de vanguardia. Ajá, en el Distrito Federal, en Puebla, etcétera. Bueno, entonces hay que implementarlo en todas las entidades. Aunque en los hospitales aquí en Puebla sigue habiendo un poco esa distinción, ¿no? Lo que sería la medicina alopática, y aparte tenemos en los mismos hospitales los módulos de medicina tradicional. Entonces eso yo creo que con el tiempo no creo que tarden mucho en hacer una fusión realmente más interesante, pero por lo menos ya lo reconocieron y pusieron a médicos tradicionales a que también tengan un estatus. Es un gran avance que ya tiene varias claro. décadas aquí en Puebla y que poca gente incluso de Puebla sabe de estos hospitales. Así es. Si mal no me equivoco ya hay 16, la idea era que en todas las jurisdicciones sanitarias hubiera uno. Está faltando aquí en las zonas urbanas, que es donde luego andamos más buscando estas cuestiones, ¿no? Más que en las zonas rurales, donde de por sí ya lo tienen. Les damos los teléfonos en cabina, para las personas que están fuera de Puebla, es el 01-222-249-4602. Repito, 249-4602, con la ADA 222, para las personas que nos están escuchando o viendo fuera de aquí de Puebla, del estado, y en WhatsApp tenemos aquí en cabina 22-22-06-61-20, está en atención el compañero Luis, 22-22-06-61-20 es el número de celular para que manden mensajes de voz o escritos. Y de una vez damos nuestros números de celular para mensajes por WhatsApp, por favor, Irma, porque luego nos los piden. Sí, mi celular, mi número es el 22-24-91-77-27. Lo repito, sí, ¿cómo 22-24-91-77-27. Y el de su servidor, Miguel Ángel Gutiérrez, manden los mensajes de voz o escritos, no nos llamen por favor, porque procuramos no contestar cuando son números desconocidos por precaución, pero el de su servidor es el 246-133
4769. Repito, 246-133-4769. Y si me permites, Irma, me está mandando ahorita un mensaje. Muy bien. La terapeuta Lucy, ella se encuentra allá en León, Guanajuato. Mira, ya estaba ahorita al pendiente de escucharnos. Lucy, aunque ahorita no nos estás viendo al rato en YouTube, por ahí vas a ver el programa, las imágenes, te agradecemos. Me dice que le encanta y que la compañera mía, o sea tú, estás muy bien y que te felicita. Ay, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a hacer siempre la pausa con la que hoy iniciamos, haciendo un recuento nada más breve, sí, claro, para que nos empieces a decir, Miguel Ángel, cómo estamos abordando el padecimiento de la gastritis desde el punto de vista naturopático. Nada más recordarles que tenemos siempre que hacer una pausa para respirar. Entonces, dinos cómo respirar para los que profunda. No sepamos cómo respirar. ¿Qué hacemos para levantarnos en la mañana? Pues siempre tratar de estar conscientes de que este aliento con el cual nos movemos es la base de todo. Incluso retomando lo que dicen los maestros chinos, en la respiración está todo. Si respiras correctamente, difícilmente entras en un desequilibrio que finalmente es lo que te lleva a tener algunos padecimientos. Sí. Acuérdense, mis queridos radioescuchas, que la respiración profunda y consciente implica poner atención en cómo estamos respirando desde la zona de nuestro abdomen, desde nuestra zona de nuestro bajo vientre, alrededor del ombligo, como si fuera una bombita. La inflamos y la desinflamos, y desde ahí hacemos ese movimiento profundo de inhalar. Vamos subiendo todo nuestro aire, que para los chinos le llaman el ki, la energía, los hindúes le llaman el prana, y nos llenamos de energía. La subimos, vamos con eso llenando nuestros pulmones, y cuando nosotros exhalamos, apretamos. O sea, toda esa zona es como una bombita que siempre la estás inflando y desinflando. Si tenemos duda al respecto, veamos a los niños recién nacidos y los niños muy pequeñitos cómo respiran, y ellos respiran perfecto. Ves su movimiento, su ritmo, y desde ahí podemos nosotros observar cómo es la respiración profunda y dedicarnos un ratito, o sea, pensar cómo estoy respirando y cómo me estoy sintiendo. Como la vez pasada. No se alcanza a ver muy bien, ya lo vi, pero no importa. Les vamos mejor a poner una lámina donde venga el movimiento, y vamos también a hacer algún otro incorporación de información sobre todo lo que significa la respiración. Y habiendo hecho esta pausa, Miguel Ángel, ahora sí dinos, ¿cómo es la gastritis, cómo la atendemos desde el punto de vista naturopático? Claro, cómo no. Bueno, recuerden entonces, naturopatía busca procesos de autosanación en el paciente. Busca no dependencia hacia el terapeuta, hacia los productos. O sea, los productos no son milagrosos, los hacemos nosotros milagrosos si actuamos en concordancia en alimentación, en respiraciones, en energía. Eso es muy importante, porque si no caemos en esta cuestión charlatana de que un imán, de que una brújula, de que una planta, un mineral ya nos resolvió todo. No. El poder está en la mente, está en nuestras respiraciones, en nuestra alimentación, en nuestras creencias, en nuestra fe, en autoestima. Es muy importante. Estamos viendo que cada vez hay más problemas con nuestra autoestima, porque hay un patrón en la sociedad que es imposible que lo sigamos. Así es. Entonces, bueno, eso nos baja mucho. Fíjate que yo quisiera empezar por comentar que la gastritis tiene, como todos los padecimientos, como todos esos procesos de salud y enfermedad, una interpretación simbólica. Así es. Que es lo que se llama ahora biodescodificación, que siempre ha existido en todas las culturas. Anteriormente, pues se le daba, se le ubicaba en el contexto de la naturaleza, de las entidades religiosas, mágicas, ¿no? Así es. Que alguien tuviera algún problema de salud, y entonces había que usar también elementos de la naturaleza para empezar a hacer esos equilibrios. Entonces, desde el punto de vista de la biodescodificación, de los procesos de tratar de interpretar simbólicamente, emocionalmente, qué es la gastritis, uno de los síntomas es que tengamos mucho ardor, mucho quemazón en el vientre, en el abdomen, un calor que te quema. Entonces, tendríamos varias percepciones. A ver tú qué te parece. Acuérdense, escucha, no lo tomemos literalmente, nada más tomemos algunos elementos de referencia. Son pautas. Así es.
Dice aquí que en una nota que yo puse ahí en internet es: la gastritis es una inflamación aguda o crónica de la mucosa, donde empieza el proceso de digestión. Los tejidos blandos. ¿Qué quiere decir? Que si yo no voy a poder digerir no tanto mis alimentos materiales, simbólicamente frutas, son las experiencias. Exacto. Entonces es imposible, no, o sea, algo me bloquea para que yo absorba las cosas positivas, y al revés, estoy absorbiendo las cosas muy negativas que me producen una inflamación, una irritación, y que me impiden tomar aquello bueno de mi vida. Así es. Así, esa sería una interpretación. Hay otra también que nos dice que somos las personas que tengamos gastritis, no podemos digerir nuestras experiencias cotidianas. Nos cuesta mucho trabajo digerir y salir adelante, ¿no? Entonces, tenemos una barrera, tenemos una represión para salir adelante. ¿Sí? Un bloqueo. Un bloqueo. Entonces, que te produce ese malestar, esa irritación, porque por un lado lo quieres, pero por el otro lado no lo estás pudiendo hacer. Así es. Entonces, ahí tiene que ver mucho la autoestima, porque incluso si llegamos a digerir algo y es sano para nosotros, no nos damos la oportunidad de aprovecharlo. Nos sentimos culpables, sentimos que eso no nos lo merecemos. Porque a todos nos han dicho desde niños que hay merecimientos y no merecimientos, ¿no? Culpabilidades. Entonces, si yo ya hice el esfuerzo de digerir, incluso hay pacientes que con el agua les cae muy mal, toman agua y les irrita el agua, sí, se vomitan. Impactante. ¿No? O sea, ¿a qué nivel estamos llegando de una culpabilidad, de una baja autoestima, porque no podemos disfrutar de la vida? Finalmente, la gastritis nos está indicando que ese proceso infeccioso de inflamación y demás nos impide estar felices, contentos día a día. Desde que nos levantamos ya estamos en esa situación de nos levantamos con el vientre inflamado, nos dormimos con el vientre inflamado, ¿sí? Y además puede ser también que hay otra interpretación interesante que nos indica que a lo mejor tuvimos algún problema de algún engaño, de alguna situación, de algún fraude, y eso no lo podemos superar, lo traemos cargando y lo reflejamos en nuestra alimentación. Entonces, es un proceso también que debemos de abordarlo desde el punto de vista emocional, energético. ¿Qué más podríamos abordar desde tu punto de vista, Irma, de algunas otras terapias de esta visión holística? ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con el yin y el yang? Sí. O la energía que se manejaba antiguamente en las culturas, cuando se manifiesta eso en el vientre, en el colon, en los intestinos. Pues mira, me gustaría abordar el patrón energético, que significa que todo lo que tiene que ver con los procesos digestivos, con el aparato digestivo, tiene que ver con el patrón de energía yin, de acuerdo a la medicina yina, o sea, lo femenino, que son los aspectos de nutrición de la vida, y que finalmente nosotros lo conectamos con la madre. O sea, la figura de nuestra madre. Eso no quiere decir ahora que digamos, ay, entonces mi mamá tiene la culpa de que tenga gastritis, ya lo sabía. No se trata de eso, sino sí de identificar que el patrón energético que tenga que ver con lo femenino probablemente nos está dando problemas, o sea, probablemente no lo estamos aceptando. O sea, la carga energética positiva o negativa no quiere decir, cuando hablas de una carga energética negativa, que está mal. Simple y sencillamente son equilibrios. Necesitamos las dos cargas energéticas, la positiva y la negativa. Sin embargo, cuando hablamos del yin, queremos decir que estamos cargándonos de una carga negativa. O sea que entonces estamos en un proceso de mucha recarga de ese movimiento yin en nuestro sistema digestivo, y que probablemente de ahí venga ese bloqueo que está relacionado con todos los aspectos que tú estabas diciendo en cuanto a la asimilación de experiencias. Entonces la reflexión sería, ¿cómo me siento realmente en los aspectos de la forma en cómo me he nutrido de la vida? O sea, ¿qué papel ha representado la asimilación de las experiencias que tienen que ver con lo que me enseñaron en casa, con lo que mi madre me decía incluso al tomar los alimentos, con la manera como yo recibía la comida, en la manera en cómo estaba estructurado todo lo que significaba alimentarse? Y probablemente cuando somos niños, pues tenemos un patrón en el que rápidamente nos cargamos y descargamos de todo y no nos enfermamos, ¿no? Así es. O sea, tan fácilmente como cuando ya somos adultos, y entonces estas cargas negativas no las podemos desalojar, no las podemos eliminar, entonces nos vamos cargando, y entonces ahí empieza el problema
en el cual los órganos, en este caso principalmente el estómago, se carga de esa energía negativa y empieza toda esta descomposición en la manera de poder procesar pues algo que finalmente sería muy natural, en principio los alimentos y posteriormente pues todo lo que significa el proceso digestivo. Pero la zona del estómago entonces es muy importante, pues es una zona donde recibimos, donde procesamos y donde empezamos a hacer una distinción de lo que sí nos va a ser útil y de lo que no lo es, y lo vamos pasando a todos nuestros intestinos. Entonces, y es donde se hace todo finalmente la mezcla de todos los alimentos, y donde ahí entonces está muy interesante reflexionar sobre entonces yo cómo estoy asimilando ese patrón de recibir, de poder procesar las cosas que me están llegando a mi vida y de pasarlas. De nutrirme a mí mismo en todos los sentidos. Así no es. Nada más desde el punto de vista de nutrientes, de vitaminas y demás, sino también energéticamente, espiritualmente, etcétera. Entonces, aquí también hay una frase de Luisa G. que dice que la gastritis es un conflicto indigesto con gran irritación. Nuestro propio enfado nos quema. O sea, el enfado es de que ya estamos hasta el gorro de todo, de lo que nos rodea, incluso de nuestro propio ser. Ya estamos, ya no nos aguantamos más, y aparte hay una gran incertidumbre. Es como es un proceso, se me fue la palabra ahorita, pero como si estuviéramos nosotros mismos lastimándonos, pero a gotitas. Uh-huh. O sea, y todos los días, porque sí, es todo el momento días, en que tomas incluso alimentos. En la noche, sí, estamos totalmente. ahí con esa incertidumbre, ese miedo, esa no satisfacción de la vida, ¿sí? Ese sentirnos culpables, o sea, cargar un montón de culpas de serie de cuestiones. Esto se interpreten ustedes de la manera relativa, pero es muy importante porque seguramente todos nos ha pasado alguna de estas situaciones, claro, que estamos viviendo, y no necesariamente se refiere como gastritis o como colitis, podría estar en otra parte de nuestro organismo. Claro. O sea, aunque el centro de origen pudiera estar ahí, se podría manifestar en otro lado. Así es. Entonces, hay aumentos de temperatura, hay quemazón, sentimos que estamos comiendo picante. Fíjate, bien interesante, somos una cultura del chile, del picante. Y entonces con la gastritis ya no podemos saciar algo que nos encanta, que culturalmente es el picante. Sí, que viene de nuestros ancestros. No es lo más absurdo, y entonces al rato decimos que el chile es el causante de la gastritis. Tampoco, el café. Ni el chocolate, todos los cuando alimentos. Es un efecto posterior. Sí. Es porque es todo un proceso que puede empezar incluso desde el mismo embarazo de la madre, que nos transmitió toda esta serie de cosas que no se manifiestan. Hay detonadores, eso se ha estudiado, hay muchos tipos de detonadores, que llega un momento que se conjunta todo y entonces aparecen a manifestarse los síntomas. Hay personas con gastritis que no tienen síntomas. Hay personas que con lo poquito, que te digo, un vaso de agua o respirar, ya tienen el dolor inmediatamente. Y sabes también que me he encontrado que tenemos o he tenido atención a pacientes que llevan con esta situación de gastritis muchos años. Uh-huh. O sea que es una ya situación, es vida. Como que ya dicen, bueno, si es que tengo gastritis, y ya se toman pues antes de comer antiácidos y se la llevan así, ¿no? Sin solucionar realmente lo que está atrás de todo esto, ¿no? Como que hasta parece ser que es un padecimiento con el que puedes vivir, pero realmente pues no, llegamos, porque hay que pensar en lo que estábamos diciendo al inicio de nuestro programa, lo que es realmente estar sano. Así es. Damos los teléfonos para que nos llamen, nos manden mensajes de voz o escritos. El teléfono aquí en cabina donde está nuestro compañero Luis es 01-222-24-94-602. Repito, 01-222-249-4602. Manden los mensajes de voz o escritos por WhatsApp al 2222-066120. Acuérdense que la página de internet donde nos pueden estar siguiendo en estos momentos en vivo es omradio.com.mx, y también después ahí nos buscan en el Jardín de la Salud Naturopatía para Todos. También en YouTube se están subiendo estas grabaciones. Nos falta poner láminas a los anteriores, tenemos ahí un pequeño atraso para ir ilustrando, pero ya nos compondríamos en estos días. También el número celular de Irma sería el 2224-91-77-27. Ok, yo le pido a Irma, no sé ustedes radioescuchas y videoescuchas,
que por favor vea la cámara cuando sí, ve sus que números, no se ha acostumbrado. ¿Lo repites otra vez el número 22, de celular? 24 91 77 27. Mensajes de voz, por favor, escritos, no llamadas, si son tan amables. El de su servidor, 246-133-4769. Estamos en el programa El Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos, con el tema gastritis desde el punto de vista naturopático. Bueno, vamos a ir aterrizando algunas recomendaciones de aplicaciones de algunos recursos naturales, lo más globalmente posible, pero a todos nos encanta que nos digan, pues en caso usted tiene tal cosa, empiece a aplicar o ahí en el mercado, sí, y empecemos con remedios. Eso, ¿no? Remedios. Porque también mentalmente uno ya se está preparando para el cambio. O sea, no es claro. en sí el té, la planta. Dicen los chamanes o los curanderos, no es una sola que desde cosa. que yo ya tomo esa decisión, sí, de buscar un tratamiento, ya estoy en camino. Entonces, empecemos contigo. Bueno, vamos a tener una pausa ahorita en unos minutitos. Sí, nos vamos a ir a una pausa. Estamos en el programa El Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos. Nos vamos a una pausa en breve para retomar ahora sí. ¿Y qué vamos a hacer si tenemos gastritis? Algunas recomendaciones que les vamos a dar con mucho gusto. Vamos entonces a la pausa y ahorita nos regresamos en unos minutos. Estás escuchando El Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos. Naturopatía para Todos. Modificando la estructura de tu pensamiento. Om Radio. Yo soy Irma Betancourt y en compañía de Miguel Ángel Gutiérrez los invitamos a escuchar nuestro programa El Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos. Naturopatía para Todos. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Trataremos temas actuales e importantes para cuidar tu salud, compartiendo información y experiencias sobre plantas medicinales, alimentación, para que apliques y logres un óptimo estado de vitalidad, energía y alegría en tu vida. ¿Qué pasó, mis niños? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier López, soy el niño pelado. Tengo el gusto de invitarlos a nuestro regreso aquí a Om Radio. Estaba muy serio y la verdad ya llegamos a poner desorden nuevamente. Nuevo patrocinio, traemos una vibra así como que muy interesante. Los esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana. En Om Radio transmitimos pura energía. Om Radio. Códigos de enlace 222-249-4602. WhatsApp 2222-066120. Contáctanos. Estás escuchando El Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos. Naturopatía para Todos. Ya estamos aquí regresando. De vuelta. Ya estamos de vuelta aquí en su programa El Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos. Y bueno, le repetimos los números en cabina: 01-222-249-4602. Aquí está nuestro compañero Luis esperando sus llamadas. También por WhatsApp, mándenos mensaje de voz o escrito al 2222-066120. Estamos tratando el tema de gastritis desde el punto de vista naturopático, desde el punto de vista holístico, no parcializado. Bueno, sin embargo, tenemos que dar algunas recomendaciones específicas, pero sin perder el contexto. Una de ellas es, cómo podemos ayudarnos con algunos recursos aquí de nuestro país o al alcance de todos.
como decía un autor hace muchos años que fue de los que primeros que nos impactó, la salud al alcance de todos. La tenemos ahí en casa, fuera de casa, en el bosque, en los lagos, y no las aprovechamos. Así no es. sabemos lo que tenemos, como ahorita que vas a hablar del barro. Tenemos lugares aquí de un barro exquisito, precioso, que se usa incluso para cerámica, y no lo usamos terapéuticamente, los desperdiciamos, o vamos a la tienda naturista cuando lo tenemos enfrente de casa. Bueno, lo mismo pasa con las plantas. ¿Quién de ustedes no tiene el té limón, el zacate limón? El zacate limón o el té limón, exquisito. El zacate limón, nada más luego nos damos nuestro tecito de té limón, o vamos allá al café a platicar con los cuates, nuestro té limón. Bueno, comprarse un manojo de té limón el día de plaza, trocearlo finamente, ponerlo a secar. A la sombra. A la sombra. El centro, como tiene muchas hojitas tiernas, está más duro, se tarda más en secarse. Entonces no se les vaya a honguear. Entonces la parte del centro de cada matita hay que trocearla más finamente, como si fuera cebollín, ¿no? Se parece al cebollín. Y lo ponemos a secar a la sombra. Eso nos puede ayudar tremendamente para varios problemas de salud. El té limón pasa como con otras plantas, Irma, que se introdujeron en la época de la colonia o posteriormente, nada más para un uso X, llega ese uso y es para que la gente, en mayoría, es lo que conoce. Sin embargo, en sus países de origen, en este caso en África, en Asia, en la India, es parte importante de su medicina ayurvédica y de otros tipos de terapéuticas, y tiene un contexto más allá de lo fisiológico, tiene un contexto espiritual, mágico y demás. Entonces eso hay que rescatarlo. Por eso ahí, bueno, en internet podemos buscar más información. En un programa no nos daría tiempo de ver todos estos aspectos, pero el té limón, y en particular el aceite de té limón, el lemongrass, ¿no? Que se conoce así en inglés, que es Cymbopogon citratus, el nombre científico. El té limón se ha descubierto algo, bueno, no se ha descubierto, se confirmó lo que ya se sabía tradicionalmente. Se confirmó con los métodos de la medicina occidental lo que se sabía desde hace milenios. Así es. Entonces, para que esté uno contento y diga, pues científicamente sí está comprobado, aunque miles o millones de gentes la han usado, que sería la evidencia más evidente, más histórica, pero que muchas veces no hay cosas escritas, sino todo es oral, que es una característica de la medicina tradicional. Bueno, se lleva al laboratorio allá en sus países de origen desde hace varios años. Aquí en México, así es como que es el boom, porque se da la noticia de que, ya se encontró que el té limón mata el Helicobacter pylori. Que está asociada, es la bacteria asociada a los problemas de gastritis. Así es, pero que muchas veces, pobre bacteria es a la que le echamos la culpa de la gastritis. La bacteria no es la responsable. Claro, la bacteria no es mala onda, la bacteria se desarrolla cuando se le permite, se le dan las condiciones de desarrollarse. Cualquiera de nosotros vamos al campo y vemos, todos la tenemos, la cargamos, pero cuando cambia la situación emocional, energética, cuando cambia todo eso, pues esta prolifera. Claro. Y entonces nos empieza a producir ciertos síntomas, ciertos problemas. Entonces, yo creo que hay que, ayer estaba una discusión ahí en el Face donde nos decían que no seamos carnívoros, que no consumamos carne, que es un tema que alguna vez también la vamos a tratar, que debemos hay una compañera puso, no, es que ustedes están con los productos de la abeja, están provocando casi un magnicidio, acabando con las abejas y todo eso, y que no usáramos derivados de animales. Entonces yo le contesté, bueno, ¿y las plantas no sienten? Porque ella, su argumento es de que sintieron. Bueno, ¿las bacterias no sienten? Claro que sienten las bacterias y los hongos. Claro. Es un sentimiento diferente al del ser humano. Fíjate que me gusta mucho el concepto que tienen los budistas, porque los budistas te hablan de que todo en el universo está lleno de seres sintientes. Se me hace un concepto maravilloso. ¿De seres qué, perdón? Sintientes. O sea, es distinguir, claro, que hay niveles de conciencia. Por supuesto que lo es. Así es. Pero al final de cuentas todos los seres somos seres sintientes y el universo está lleno de seres sintientes. Entonces, desde ese punto de vista, las bacterias, los hongos, las plantas, todos incluso lo que hemos considerado como materia inerte, como las rocas, resulta que minerales, que son seres sintientes. Sí, bajo una concepción más amplia, no reducida a todo lo que gire sobre el ser humano o sobre los animales, nada más. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que...? A ver, veámoslo como si fuera agricultura ecológica o orgánica. Nosotros, el ser humano, y desde ese punto de vista budista, no vamos a exterminar las bacterias, los virus,
los bichos, entre comillas. Todos tienen derecho. Todos tienen derecho, nacían nuestros abuelos es. o tatarabuelos. También los animalitos que coman el maicito, son también entidades divinas que estén ahí. Pues sí, eso es parte de lo que llamamos en equilibrio. Sería lo que se ha roto y... Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esas bacterias, que en este caso le han echado la culpa a la Helicobacter pylori, vuelva a estar tranquila, que nos deje en paz, no nos dé síntomas, que no crezca tanto, que no crezca prolifere tanto, que se alimente ahí de lo que se tenga que alimentar, pero sin causarnos daño? O sea, ¿cómo lograr ese equilibrio? Es un gran reto, porque la primera acción de un médico alópata, de la alopatía, es exterminarlo con antibióticos. Sí. La idea del combate, ¿no? Destruir y acabar con todo. Entonces, el antibiótico, ¿por qué cada vez está más delimitado, está más controlado? Porque en su momento era la panacea para todo. Y lo usabas indiscriminadamente. ¿No? Sí, no estamos en desacuerdo que se usen, claro que sí, pero entonces lo que pasa es que nos vamos hasta el otro extremo de todo, tratar de resolverlo con eso. Entonces, el antibiótico va a atacar la bacteria, el Helicobacter pylori, por un tiempo, pero la bacteria no es nada tonta, entre comillas, y se va a hacer cada vez más resistente. Sí. ¿No? Pasa con las moscas, los mosquitos, les aplicamos algún insecticida y al rato hasta se bañan con el insecticida, se ríen, ¿no? Entonces, los hacemos cada vez más resistentes. Bueno, entonces... El té-limón. El té-limón lo que va a hacer, fíjate que actúa muy diferente. Tú decías hace rato de que usamos antiácidos o usamos desinflamatorios para estas enfermedades. Unos que terminan en prazol, ¿no? Sí, que es con lo que se maneja. Luego empieza uno y se echa sus botellas de tal cosa, una sustancia rosa ahí para alcalinizarse y ya se siente bien. Son placebos. Totalmente. Porque nada más están atacando parte de los síntomas, nos ayudan a desinflamar, alcalinizar. Y momentáneamente. Gastritis, que es ácido clorhídrico, que es uno de los ácidos más fuertes que produce nuestro organismo, que quema. ¿No? Si nosotros ponemos una gota de ácido clorhídrico aquí en la mesa, en las manos, nos va a quemar. Bueno, cuando tenemos un coraje, cuando tenemos una frustración, cuando andamos cargando con estos problemas que ya mencionamos de la gastritis, se produce en gran cantidad de ácido clorhídrico. Y la bacteria le encanta porque eso va a ir destruyendo nuestros tejidos internos, nuestras mucosas, y entonces la bacteria pues se va a desarrollar más. Claro. Bueno, usamos un álcali. ¿Qué es esto? Podemos usar en la mañana un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón y una pizca de bicarbonato tequesquite. Sí ayuda, obviamente. Que viene desde la medicina ayurvédica. Así es. Tomar el agua tibia o un poco calientita con limón. Ajá, y en nuestros antepasados, aparte, porque el limón es originario de aquí de América, pero se tomaban agua con tequesquite. Sí, también nuestros ancestros eran muy sabios, nada más que se usaban otras cosas que ahora ya las hemos dejado de lado, pero es muy importante eso que estás diciendo, retomar algunas cosas que estaban también en nuestra cultura. Y el tequesquite es una sal fabulosa. Y tiene varios minerales, varias sustancias, incluso se usaba para el cabello como un shampoo excelente, que ya un día lo comentaremos si a ustedes les interesa. Y entonces se pone una pizca en agua tibia en la mañana en ayunas, de puro tequesquite. Hay de diferentes calidades, se disuelve y se toma en ayunas. O le ponemos aparte limón, que eso viene de otra cultura, pero le ponemos medio limón y eso sería excelente. Esa sería una recomendación. Ahora, el té limón lo vamos a consumir, si no tenemos el aceite esencial, aunque ahorita Irma nos va a comentar un poquito del aceite esencial de té limón o lemongrass. Entonces, ¿qué hacemos? Ya con nuestra planta deshidratada o fresca, aunque no esté deshidratada, nos hacemos una infusión como agua de uso. Así es, durante todo el día. 1 litro, por lo menos, donde pongamos unos 50 a 100 gramos de la planta en 1 litro de agua, y nos la estamos tomando a sorbitos, porque eso es muy importante, que los té los disfrutemos. Así es. Luego nos los echamos el litro y nos empanzonamos. Y evidentemente no ponerle azúcar, obviamente. Exacto, ni los siquiera tés miel, terapéuticos solo. No deben de llevar nada de azúcares de ningún tipo. Y eso nos va a ayudar porque actúa diferente a esos desinflamatorios y álcalis. Lo que va a hacer es actuar sobre la bacteria y ponerle un límite. Cambia el terreno. Decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, te me disminuyes casi a 0 y no me estás dando lata.
Entonces, el té limón, eso se estudió, se investigó que sobre todo el aceite podía provocar eso. Si no tenemos el aceite, no importa, la planta de té limón lo tiene en pequeñas dosis. Sí. ¿No? No se tenía que haber extraído el aceite para usarse el té limón para este tipo de problema, ¿no? Así es. Pero además el té limón es relajante. El té limón puede bajar la presión arterial, es muy digestivo. Regula la temperatura corporal. Fíjate, a ver, pues platícanos sobre eso entonces. Bueno, mire, el aceite esencial es muy interesante porque aplicado, por ejemplo, acuérdense que los aceites esenciales siempre van en dilución. Entonces, diluidos en una grasa, que puede ser en este caso el aceite de oliva o un aceite de almendras, sí. Por ejemplo, aplicado en la planta de los pies, que es una zona de rápida absorción, si tienes fiebre, te baja la temperatura, fíjate, tiene una regulación del calor corporal impresionante. También te puedes aplicar el té limón en este caso para ayudar a un problema de gastritis con un masaje en la zona del estómago. O sea, directamente ahí te haces tu masaje con el aceite de té limón. ¿Pero cómo lo diluimos o directamente? ¿Cómo No, en dilución. O sea, ¿qué tanto ponemos de gotitas? Por ejemplo, para 30 mililitros de aceite de oliva o de aceite de almendras le pones de 8 a 10 gotitas del aceite de té limón. Y te lo aplicas con un movimiento, en este caso sería a la inversa de las manecillas del reloj, porque estás descargando. ¿Tiene que ser así? Tiene que ser así. Y si tienes mucha inflamación, le puedes agregar una gotita del aceite de jengibre, que es fabuloso, igual es, ahora sí que de la India, o sea, de asiático, fabuloso el jengibre, porque dirías, bueno, pero produce calor, ¿no? El aceite de jengibre, sí, pero eso ayuda, fíjate cómo actúa a nivel de la energía y del cuerpo. Sería como la teoría de los similares de los homeópatas. Exacto, un poquito más de calor y hace que se vaya el calor, o sea, sale toda finalmente esa inflamación y gases, ¿no? Que finalmente también tiene que ver con un proceso de mala digestión. Pero si digestión. no tenemos el aceite esencial de jengibre, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos otro remedio fabuloso para aliviar la inflamación, que serían las compresas de barro, lo que tú estabas en un momento dado comentando de lo hermoso que es finalmente usar los elementos naturales. Y entonces podemos hacer una compresa de barro, o sea... ¿Cómo lo haríamos? Bueno, haces tu para que mezcla. Escuchas, tome nota, por favor. Cuando vayamos nosotros si no, lo que pasa es que mencionabas que a veces pues en las tiendas naturistas ni siquiera sabemos de dónde viene el barro, pero ahí lo puedes encontrar. Donde hacen adobes. Puede ser, tabiques, o cuando vayas, ahí podemos comprar el barro. Te haces una excursión, es que ahora ya ni siquiera podríamos decir qué río les recomendamos, porque la arena limpio. Más fina, que esté el limo de la base del río, ese sería el barro ideal. Pero bueno, pensemos que tenemos un barro que nos hemos conseguido. O donde hacen artesanía. Puede ser. De barros. Usando barro, ahí podemos comprar una cubeta, hay de colores, la gente misma dice que tiene diferentes propiedades, entonces aquí en Puebla hay muchos lugares donde se hace barro, incluso aquí en el límite con Tlaxcala, encuentras barro, ahí hay barro, que le compramos 1 kilo o 2 kilos, y luego ¿qué hacemos? Bueno, calculas, ¿no? La cantidad que vayas a poner, con un poquito de agua para hacer la mezcla que te quede como una pasta. Y entonces esa pasta, ya sea que te la apliques directamente en la zona donde está la inflamación, en el estómago principalmente, y la cubres con una mantita de cielo o alguna tela de algodón y te envuelves con ella, te haces una envoltura y descansas, o sea, estás un momento de toda la noche, en la noche o en el día. Pues puedes ponerla en el día, la puedes poner en la noche. Lo que pasa es que sí es importante que te la pusiste húmeda, ¿no? O sea, está mojado, ¿no? Finalmente el barro. Entonces lo ideal es que te la quites en el momento en que se secó. O sea, va a sacar el calor, va a sacar ese fuego que está adentro creando toda esta sensación del ardor y de finalmente lo que tú dices, la quemazón, que es la irritación. Lo sacas, se seca, o sea, te lo quitas cuando el barro esté totalmente seco y bueno, ya te puedes dar algún enjuaguito ahí en la zona para que no te quede el residuo del barro y es un remedio maravilloso para aliviar la inflamación. En este caso sería aliviar, o sea, ayudar, pero sería una práctica dentro de todo lo demás que habría que hacer. Así es. Es la barroterapia o arcilloterapia, ¿verdad? Lo que estamos ahorita mencionando. Sí. Entonces, el barro, en otro momento platicaremos sobre las calidades de barro y sus propiedades externamente. Pero, pues, tú también sabes que el barro
ahora antiguamente se consumía también. Sí, ¿te acuerdas cuando tenías que de una niños desmineralización? lo masticábamos un poco ahí en la pared, andábamos haciendo con los gises, porque ese es un tipo de barro, el gis, y luego lo masticamos. Bueno, el consumir también una pizca de barro en un vaso de agua también ayuda mucho al proceso digestivo. Totalmente, y ¿no? produce una remineralización en el organismo fabulosa. Entonces, bueno, si nosotros tenemos desconfianza, luego nos preguntan los pacientes, oiga, pero es que el barro, como tú dices, de un lugar que quién sabe qué, bueno, lo ideal es que fuera un lugar limpio. Si no, bueno, hay que desinfectarlo, como lo hacen los que construyen barro y todo eso para, tabiques y demás, dejarlo, los trozos al sol. Al sol, así es que el sol es el mayor desinfectante que hay. Lo usamos, como tú dices, y sí. lo podemos reciclar. Ah, sí, pero lo vuelves a poner al sol. Al sol. O sea, si te quitaste ya todo ese barro que quedó seco, lo reciclas, ¿cómo lo pones al sol? Entonces, le mencionamos cuando es cataplasma, cuando es el barro solito, aplicado como una mascarilla, pero si aparte le ponemos una tela, sería ya una compresa, una envoltura. Sí, bueno, entonces esa es una, y déjame, ahorita te interrumpo, para que, bueno, van a decir, bueno, si el té limón y el jengibre son de otra cultura, y ustedes nos han dicho que pues que busquemos también en nuestros orígenes, aunque el té limón pues ya lo encontramos ahí fácil. Y todos piensas también. Que es de aquí. Yo he tenido la experiencia de hacer tanto en los cursos como en una investigación que se hizo en los hospitales de medicina integral con las personas que vivían alrededor de las zonas de atención que eran principalmente indígenas. Fíjate que es impactante que la mayoría de nosotros desconocemos las plantas mexicanas y pensamos que, por ejemplo, la sábila, la manzanilla, el té limón, la hierbabuena son de nosotros. O sea, aquí ya las incorporamos y las consideramos que son parte de nuestro origen, cuando realmente pues vinieron a partir de la conquista. Digo, ese no sería el tema, pero es importante hacer esa distinción, que desconocemos muchas de las plantas totalmente autóctonas de nuestra cultura. Y recurrimos a otras que, bueno, vienen de externo o viene una moda. Que no está mal también usarlas, pero hay que tener información. De otros países nos piden lo de nosotros. Ahorita estaban pidiendo que si no les mandamos a Estados Unidos la raíz de zarzaparrilla, y acá la tenemos a la mano y no la aprovechamos como debe ser, la cocolmeca. Bueno, entonces un ejemplo, y luego tú ya continúas con otras recomendaciones, Irma, por favor. Pero antes damos los teléfonos. El teléfono en cabina es 01-222-249-4602. Y por WhatsApp, por celular, mándenos mensajes de voz, sugiéranos, platíquenos alguno de sus experiencias para que aquí las comentemos. El 22-22-06-61-20. Repito, 22-22-06-61-20. Y al final del programa vamos a dar nuestro número nuevamente, nuestros correos electrónicos y donde nos pueden ubicar por si quieren más información. Se las podemos mandar por vía electrónica. Claro. Toda esta información. También si nos escriben nuestro correo con dudas, preguntas, con mucho gusto. Entonces, al ratito les damos ese dato. Les quería compartir algo que ya mucha gente lo sabe y que nuestras abuelas y tatarabuelas la usaban, el cuachalalate. No, hombre, es un arbolito fabuloso. ¿Verdad? Cuachalala. Vamos hacia la Mixteca Poblana, hacia más al sur, y vamos a encontrar cuachalalate, incluso llega hasta el límite con Guatemala. Sí. Es una planta, un árbol mexicano, endémico de nuestro país. De esta zona en particular. Entonces, Puebla, no lo hemos comentado, pero es de los estados más ricos en flora medicinal y de los que más abastecen al mercado nacional, pero poca gente, sobre todo de zonas urbanas, lo aprovecha el recurso de aquí de Puebla. Entonces, bueno, justamente este programa también es para orientarles sobre eso, sobre recursos que tenemos aquí de hidroterapia, arcilloterapia, plantas, y que no se están aprovechando en la región. El cuachalalate, ¿qué se ha dicho en la medicina tradicional desde antes de la llegada de los europeos? Le cortaban un pedazo de la corteza, notaban que a los 6 meses se regeneraba. Bueno, por la teoría de las similitudes, que alguna vez también vamos a platicar de eso, de las asignaturas, si yo observo eso en la naturaleza y yo me lo tomo, me lo aplico externamente, algo ha de pasar también en mí. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces nuestros antepasados empezaron a experimentar, hacían su difusión o sus polvos o sus cataplasmas y todo esto, y se lo aplicaban y se lo tomaban. Así es. Y yo, sorpresa entre comillas, ¿no?
pues mejoraba disminuía la inflamación del vientre, cuando se comía algo irritante, cicatrizaba, se regeneraba la mucosa gástrica, exactamente. Y aparte, las heridas externas también las cicatrizaba. Sí, ¿no? Qué capacidad de regeneración impactante. El cuacharalate no debe de faltar en el botiquín. No. De ninguna casa, por favor, ya bien sea para hacer infusión en cápsula o para hacer un cataplasma, ¿sí? Hacer una loción, etcétera, una tintura. Y tomarte la decocción, porque sería una decocción para justamente aliviar el problema de gastritis. Desde Exacto. el punto de vista físico. Y como casi se dice que de 10 mexicanos, 8 tenemos algún problema de gastritis. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, entonces, ya es una pandemia, esto es algo, ya es cotidiano, como tú dices, ya vivir, entre comillas, con la gastritis. Que también tiene que ver con los patrones de alimentación y en nuestra cultura con todo lo relacionado con la madre. A ver, pues dinos de esto y luego al final les doy algunas recomendaciones de uso del gastritis y les explico otras cosas más. Entonces, danos por favor otras recomendaciones, otras sugerencias a nuestros radioescuchas aquí en Home Radio sobre la gastritis atendida desde otras perspectivas también. Bueno, lo que pasa es que también no podemos dejar de lado los estilos de vida que ahora tenemos, que es dejar primero comer con agitación, con prisa, no dedicarle un tiempo a cómo estoy comiendo y qué estoy comiendo. Y por el otro lado, al dejar a veces mucho espacio entre los alimentos. O sea, me encuentro que muchas personas se van rápido al trabajo en la mañana, te toman un café, otro café, tal vez a media mañana, y no toman hasta la hora de la comida. Entonces se quedó un espacio muy grande de tiempo sin alimentos el estómago, pero la persona en mucha actividad, o sea, va a tener necesariamente que consumir algo. Entonces nosotros... Mucho ácido clorhídrico está aventando en y luego con las situación emociones, exactamente. Entonces recomendamos no dejar un espacio tan grande en la toma de alimentos y... Por favor, de verdad es muy importante no salir sin desayunar. O sea, o prepararse algo desde el día anterior. Como por ejemplo algo muy simple en el desayuno. Además, ya recomendamos que su vaso de agua tibia con medio jugo de limón y quesquita, eso ya va a ayudar. Es un preventivo. Así es. ¿Qué otra cosa nos Pues empezar con ayudar? una fruta y de preferencia una sola fruta. Es decir, puedes comenzar con una papaya o manzana y si puedes tomar también, que es un alimento fabuloso, el yogur, pues adelante. Y algún cereal o una memelita, ¿por qué no? O sea, sí lo puedes incluir considerando los ingredientes que tiene y en proporción, ¿verdad? Porque si dices, bueno, me comí una manzanita y 4 memelas, pues no, ¿verdad? Y todas fritas y grasosas, exacto, pues no, y con un montón pues de picante, pues no. Pero bueno, el chiste sería considerar en el desayuno y a media mañana, o sea, una colación, o sea, no dejar que el estómago esté mucho tiempo sin la ingesta de alimentos. Puedes comerte ahí un pepino muy rico. Fíjate que la jícama es un alimento impactante, es un alimento fabuloso porque es un gran prebiótico, o sea que facilita la producción de probióticos. Entonces la jícama con unas gotitas igual de limoncito, un poquito de sal, que podría ser sal marina, que también vamos a hablar de las sales, y en el momento de la ingesta, digamos, de la comida fuerte, no tomar agua fría durante el momento en que tú estás comiendo, porque eso interrumpe la digestión, y empezar con una ensalada. ¿Sería tibia o caliente? No, es mejor tomarla antes o tomarla después de a ver, repítenos eso. No estar tomando una bebida y mucho menos fría mientras estás comiendo, o sea, la puedes tomar antes. No acompañar la comida con eso. O después. Antes o después. Exacto. La bebida. Iniciar tu comida pues con algo fresco y que lo acompañes, por ejemplo, una ensalada con una lechuguita y que le pongas aceite de olivo, por ejemplo, un aceite de pepita de uva. Es muy importante porque es como aceitar, como recubrir y como preparar el estómago para la digestión, y como la verdura en este caso sería lo de más lenta digestión, es con lo que empiezas. Perfecto. Muy bien, pues, ¿y en la noche, en la cena? A media tarde es lo mismo, no dejar que pase tanto tiempo para que llegues a tu cena, y en la cena, pues, como dice el dicho, tienes que
desayunar como reina, comer como príncipe y cenar como mendigo. Es decir, que la cena sea lo más ligero, posible. A lo mejor frutas, a lo mejor un pancito, a lo mejor alguna otra cosa del guiso que hayas comido en el mediodía, pero en mucha menor proporción. Un tecito de hierbas antes de dormir y... ¿Puede ser de té limón? Exacto, si estás en eso, el té limón, eso sí te lo estás tomando durante todo el día. Bueno, estamos ya a unos minutos de terminar. 3 cosas que quisiéramos comentarles rápidamente. Ahí, cuando ya vean ustedes este video editado en YouTube, o si nos siguen en las redes sociales, en Facebook, ahí estamos tanto como Irma Elena Betancourt, sí, como Miguel Ángel, como Ángel Gutiérrez Domínguez. A mí me gustaría, Miguel Ángel, que antes que terminaras nos dijeras la recomendación, cómo vamos a tomar el cuachalalate, claro, si tenemos un problema nada más de gastritis. Le decía que ahí hay una lámina donde estamos dando otros ejemplos de otros recursos que nos pueden ayudar. La manzanilla, el té de manzanilla, la pulpa de sábila sin la cáscara. Porque antes luego de los alimentos compramos las cápsulas y llevan cáscara, y la cáscara es muy irritante porque tiene aloína. Es totalmente contraproducente a los que tienen gastritis. Debe ser la pulpa, el fenogreco en polvo o los germinados, la cúrcuma, excelente desinflamatorio y también ayuda a algunos tumores internos. La lechada de arroz, fabuloso, que nos la daban nuestras abuelas, nuestras mamás, ¿verdad? Sí, así es. La linaza, la semilla de linaza entera o molida, también ayuda a proteger la mucosa, igual la chía. Consumir chía hidratada unos 5 o 10 minutos. Fabuloso. Excelente, porque la mavita que le sale cubre, protege también la mucosa intestinal. La col. Nada más que hay personas que pues la col les produce muchos gases, pero la col mata las bacterias también. Sí, es un alimento fabuloso. Y en el caso del cuachalalate, la recomendación es poner lo siguiente. Vamos a poner un trozo de la corteza de cuachalalate bien picadita finamente, aunque ya nos venden los trozos más o menos de unos 2-3 centímetros. Entonces, el equivalente a una cucharada sopera de cuachalalate o un trozo de unos 3 por 4 centímetros para 1 litro de agua, Irma. Se pone desde el principio a hervir. Es una decocción. Entonces se pone a hervir. Ya que empezó a hervir, entonces tapamos el recipiente y lo dejamos unos 20 minutos a fuego lento o lo retiramos del fuego. Y entonces se cuela y se toma como agua de uso. Perfecto. ¿No? Que lo puedes combinar con el té limón. Así es, lo puedo combinar con el té limón, con otras plantas que por ahí ya no nos daría tiempo de comentarles, pero me lo llevo no hay pretexto de que me tengo que ir a la chamba. No. ¿Verdad? Incluso... Bueno, el pretexto sería, o más bien sería que realmente no quiero sanar. Exacto. Quiero seguir con mi gastritis. Y hay niños jovencitos ya con problemas de gastritis. En lugar de refrescos, de cola, nada de bebidas gaseosas. Su té de cuachalalate lo podemos añadir con té limón, le va a ser sabrosísimo. O con árnica, porque está demostrado que la combinación con árnica es excelente. Nos quedan unos minutos, Irma, para dar alguna otra recomendación y nuestros datos, donde nos pueden localizar, y el curso el diplomado de bioalimentación, por favor. Sí, pues está en puerta nuestro diplomado en bioalimentación, que empieza el 25 de febrero, va a durar 6 meses y es un fin de semana al mes. Si desean mayor información, me pueden escribir a mi correo ibdbien3@yahoo.com.mx o al correo bioalimentacion1@gmail.com. Con gusto les damos informes y es pues un diplomado muy interesante, creo que necesario para el momento en que estamos ahorita viviendo, sobre la manera como nos alimentamos, y que tiene que ver un poco con lo que decíamos, cómo nos alimentamos, de qué nos alimentamos y cómo procesamos y nos sentimos con lo que comemos. Diplomado en bioalimentación avalado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se imparte aquí en Puebla a partir del 25 de febrero. Con eso nos estamos despidiendo. Nuestros teléfonos, nuestro número de celular. 22 24 91 77 27. Y 246 133 47 69. Nos dio mucho gusto. Estuvimos aquí, amigos, en su programa Jardín de la Salud, Naturopatía para todos. Para todos. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias.